Ayuda Legal a la defensa de la comunidad. Muy buenas tardes a todos, a quienes nos ven en su casa a través de el canal 87 de Easy o bien a través de pcn.si o a quienes nos escuchan a través de La Tremenda. Nos da mucho gusto que estén con nosotros esta tarde en el programa Ayuda Legal, su servidor Luis Javier Algorri. El día de hoy estaremos hablando con ustedes del tema de compraventa de bienes inmuebles. Este es un tema que mucha gente nos ha venido consultando de cómo hacerle. Últimamente a varias personas que han estado con nosotros, que les estamos llevando a cabo algunos procedimientos legales, vemos que hay desconocimiento de varios temas. Precisamente lo estoy comentando con el licenciado Enrique Suárez, que le agradezco mucho que esté esta tarde aquí con nosotros. Muchas gracias, al contrario, y pues un honor que me hayan invitado a nueva cuenta a este programa tan connotado y tan escuchado por varias personas. Sí, el licenciado Enrique Suárez está junto con nosotros, nos ayuda a dar asesoría jurídica gratuita en el módulo y ha estado también aquí con nosotros en el programa, ¿no? Entonces decíamos fuera del aire de que este es un tema, Enrique, que la gente nos ha consultado y nos hemos percatado que también hay desconocimiento acerca de algunas legislaciones nuevas, como el tema de la ley que se le llama de lavado de dinero, o bien de temas que tienen que ver con el impuesto sobre la renta, de temas que tienen que ver con la formalidad para llevar a cabo una compraventa de un bien inmueble. Entonces ese es el motivo por el cual esta tarde vamos a platicar junto con ustedes de este tema tan importante, ¿no? De los antecedentes del tema de la compraventa. Fíjate que revisando un poco algunos libros que nos tocó en la universidad, precisamente Derecho Romano y todo ello, nos damos cuenta que el tema de la compraventa no es un tema que naciera con los romanos, a diferencia de otros temas que sí hemos platicado aquí con ustedes acerca de el testamento, de la adopción, de figuras que nacen en el derecho romano. La compraventa no, la compraventa tiene, todavía es mucho más antiguo, nace con los egipcios hace más de 1500 años. La propia Biblia ya habla que en Babilonia hace 900 años se llevaban a cabo compraventas y que había incluso legislación en torno a ello. Los romanos 752 a.C. también lo adoptan y en esencia es muy similar a lo que hoy en día encontramos en la legislación. Es decir, cuándo va a haber una compraventa, y así lo dice el código y así lo establecían ya los propios egipcios. Los romanos dice que el contrato de compraventa es aquel contrato bilateral, que tiene que haber dos partes, en el que una de las partes, la vendedora, se obliga a la entrega de una cosa determinada y la otra compradora a pagar por ella un cierto precio en dinero o bien en especie. Entonces, lo mismo que se señala hoy en día en el Código Civil para Baja California, en el Código Civil Federal, era lo mismo que se mencionaba en la antigüedad con los egipcios y después con los romanos. Parece muy sencillo el tema, porque dice, oye, se ponen de acuerdo dos personas, uno es el comprador, uno es el vendedor, el comprador paga una cantidad en dinero o en especie y el otro se obliga a entregar una cosa, que puede ser un bien mueble o que puede ser un bien inmueble. En el caso particular, el día de hoy vamos a hablar acerca de los bienes inmuebles. La legislación ya menciona una serie de requisitos y de formalidades para el tema de los bienes inmuebles, y que es precisamente lo que queremos el día de hoy compartir con ustedes, de cómo poder llevar a cabo una compraventa de un bien inmueble cumpliendo con lo que dice la ley para que ustedes y su patrimonio esté seguro. Sí, es correcto. De hecho, me parece, en opinión muy particular, que la compraventa en materia de bienes inmuebles quizá para algunas personas ha resultado un poquito compleja, un poquito demasiado formal. En esencia, el contrato de compraventa, pues uno de sus elementos principales es que debe ser consensual, es decir, basta con que haya la voluntad de las partes, la que quiere comprar como la que quiere vender, para que se dé. Todos los días ejecutamos contratos de compraventa. Basta ir con la tiendita a la esquina y comprar, no sé, algún paquete de comida, bebidas. No se ocupa ningún tipo de contrato. Sin embargo, tocando el tema relacionado a un bien inmueble, a un bien raíz, llámesele casa, llámesele terreno, bueno, la ley prevé que deba de reunirse ciertos requisitos, ciertas formalidades.
Entre las primeras que podríamos considerar está que debe de ser por escrito y ante 2 testigos cuando menos. ¿Por qué se ha venido a complicar o a burocratizar un poquito el tema de la compraventa? Esto tiene que ver con el tema de la buena fe, es decir, las personas que tienen un bien inmueble y que son propietarios, dice muy claramente el Código Civil que solamente puede vender quien tiene derecho a hacerlo, es decir, quien pueda disfrutar, quien tenga la facultad de poder disponer de ese bien inmueble. Que esto es muy importante, porque Muchísimo. es el inicio, ¿no? Así es. Eso es algo que luego sucede en muchos problemas y hay que enfatizarlo. Y hay que tener la certeza de quien nos va a vender el bien inmueble precisamente es el propietario o tiene poder para hacerlo. Y ese es el primer paso, decir, oye, me vas a vender tal bien inmueble y yo voy a cerciorarme que tú eres el propietario, que tú eres el poseedor o que tú tienes un poder suficiente para poder venderme el bien inmueble. Es muy correcto, de ahí la importancia y la trascendencia, y que se recomiende es que se acerquen a un profesional inmobiliario. Actualmente existen 2 profesionales que pueden auxiliar a las personas que deseen ya sea vender o comprar. Uno de ellos pues somos nosotros, los abogados, quienes para poder ejercer ese servicio debemos de tener una licencia, es decir, una cédula profesional que es estatal y federal, y actualmente se está profesionalizando a un sector inmobiliario que se le denomina asesor inmobiliario, que tiene que saber precisamente pues de derecho, de impuestos, de normas, de legislaciones, de reglamentos, para poderle dar certeza tanto al que va a comprar como al que va a vender. Así es. Mira, tenemos ya en la línea al señor Roberto Juárez. Vamos a platicar con el señor Juárez y ahorita continuamos con algunos aspectos que son muy importantes del tema de la compraventa. Señor Juárez, muy buenas tardes, a sus órdenes. Señor licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Mire, le voy a comentar un caso rápidamente, a ver si lo toma en consideración y una evaluación del caso. Tengo en la casa allá en México de interés social del Infonavit. En el 2014 vendieron mi casa, una persona me robó la identidad, fue con un notario público y acreditó ante acto notarial que yo le cedía todos los derechos a esta persona. En el proceso judicial ya se acreditó que la credencial del lector que presenta esta persona, que no es mi foto ni mi firma, es falsa. Entonces yo quisiera saber si la determinación del juicio yo llevo todas a mi favor, porque ya demostré que la credencial es falsa, la firma es falsa y lo único que faltaría son los peritos de grafoscopía. Creo que eso tienen que ser, pero como usted sabe, todo se vende y todo se compra. Entonces el perito que ella presenta acredita que es mi firma, las dos, tanto del poder notarial como la que tengo de mi credencial de lector, que son completamente diferentes, y mi perito acredita que yo no firmé ese documento. Entonces, ¿qué validez? Fíjense nada más el dilema. El juzgado le da validez al poder notarial que lo acredita, que dice que sí efectuó ese documento. Entonces, yo pues por eso le hago la pregunta a usted, ¿yo puedo ganar ese juicio o qué es lo que pasa ahí? Porque el juzgado va a determinar que el poder notarial es válido, pero bajo documentos falsos, como es la credencial del lector, que el INE ya acreditó que es falsa. Mire, don Roberto, muchas gracias por hablar. Lamentablemente el caso que usted expone es algo que también está aconteciendo aquí en la ciudad de Tijuana. Los notarios pues están padeciendo un problema como el que usted está ahorita comentando. Yo creo que si el abogado que usted contrató planteó en su demanda lo que tenía que hacer, que es muy sencillo, usted lo acaba ahorita de describir, pues si yo no soy quien dicen que soy y lo acredito con documentos, con testigos, con las pruebas periciales que usted acaba ahorita de mencionar, pues yo consideraría que sin leer ningún documento de los que usted debe de conocer, deberá usted asistirle la razón. Si es muy cierto lo que usted acaba de mencionar, ¿por qué el juez tiene que creer lo que se expone en una escritura? Debemos de partir que ya está definido en la ley y en la jurisprudencia
que quien está dotado o facultado para dar fe pública, como son los notarios, lo que el notario diga es la verdad, salvo prueba en contrario. Ese salvo de prueba en contrario es lo que usted está ejercitando por conducto de su abogado. Es decir, pues será el notario, pudo haber el notario seguramente actuar de buena fe, la persona que dijo se ostentó como propietario al suplantar la personalidad de usted, le acreditó al notario que efectivamente podía disponer de ese bien inmueble, el notario no tuvo ningún empacho en así hacerlo constar, se pagaron impuestos, que seguramente se han de haber pagado los impuestos, el comprador seguramente pagó de alguna forma, seguramente va a haber sido con algún cheque o un depósito o transferencia. Lo hicieron con un documento privado, un contrato de compraventa privado. Bueno, si fue privado, al día de hoy, tengo entendido, cuando menos en Baja California, los contratos privados de compraventa, los notarios no pueden dar fe pública, salvo que se paguen los impuestos. Actualmente, o ya tiene bastantes años, que la Secretaría de Hacienda ha hecho corresponsables a los notarios para que se paguen los impuestos. ¿El origen cuál fue? Que anteriormente los notarios daban fe pública de una compraventa y no se pagaban los impuestos. Para evitar esa circunstancia, la legislación cambia y ahora obliga a los notarios a que no puedan dar fe pública de un contrato o de una operación de compraventa sin que antes se hayan pagado los impuestos. En el otro punto, perdón, licenciado, y el otro punto, el punto de autentificar la credencial lector frente al INE. Mire, señor Juárez, también es factible y la legislación igual del DF contemplará la posibilidad de que si la cuantía es menor a cierto monto, pueda hacerse mediante 2 testigos sin necesidad de elevarse a escritura pública, ¿no? Pero ese es un tema de forma para el contrato que viene viciado de origen, que tiene una nulidad de origen porque usted no firmó y usted es el titular. Entonces, ese es un tema que usted, entiendo, está viendo por la vía civil. El tema para poder acreditar que ese es un acto nulo, porque de hecho es un acto nulo en razón de que el titular del derecho, es decir, usted es el propietario del bien inmueble y aquí vino un tercero a firmar en lugar suyo, ¿no? Entonces, y a presentar una credencial falsa con todos mis datos. Sí, así es. No corresponde, es el CURP y el Registro Federal del Lector. Así es, señor Juárez. Entonces, por un lado es el tema de acreditarlo por la vía civil para que pueda decretarse nulo ese contrato. Eso es por la vía civil y como lo comenta el licenciado Enrique Suárez, es cuestión de que su abogado le dé seguimiento por ahí y lo acredite con el juez de que usted no fue la persona que firmó y que por ende ese contrato es nulo, ¿no? Por el otro lado, por la vía penal, señor Juárez, aquí también hay una serie de delitos que se cometieron. La falsificación del documento, el usurpar su identidad. O sea, hay una serie de temas que usted puede interponer por la vía penal, denunciar esto y seguirlo por la Procuraduría en el caso del DF, por la vía penal y después la defensa por la vía civil. Yo por obviedad de tiempo, señor Juárez, le digo que con mucho gusto, si quiere ir con nosotros al módulo de asesoría jurídica, lo platicamos más a profundidad, si tiene algún documento para poderlo revisar y ayudarle de manera gratuita, independientemente de los abogados que usted tenga en la Ciudad de México, con mucho gusto lo hacemos, señor Juárez. Lo único que yo le digo al público, que el notario no checa la documentación y da fe pública así nada más porque sí. Sí, bueno, hay que revisarlo porque también el notario puede tener responsabilidad de hacerlo, ¿no? Sí, porque pensarlo demandar y darle para atrás al documento que expidió, dándole validez. Claro, y está en su derecho, y por supuesto que hay un área en cada una de las entidades federativas, en el caso particular del Distrito Federal, hay un área que supervisa a los notarios, que revisa que estén actuando adecuadamente. Entonces, también sería algo conveniente que usted hiciera, señor Juárez, Vamos a ir a una pausa. Le doy el número de teléfono, señor Juárez, por favor, si nos puede llamar al módulo y con mucho gusto lo atendemos para darle seguimiento y ayudarle en lo más posible, coordinarnos con el abogado que tenga usted en la Ciudad de México. Estamos en el 644-3834. ¿Sí? Muchas gracias, licenciado Gorri, y felicidades.
Muy bien, un gusto saludarlo, señor Juárez. Vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento. Estamos tratando el tema de la compraventa de bienes inmuebles. Regresamos en un momento. Ayuda legal. En un momento regresamos. Usted tiene la palabra, de lunes a viernes de 10 a 12 del día. Rompamos juntos la manipulación informativa utilizando nuestro propio criterio para examinar la información. Esa será la medida de nuestra libertad. Usted tiene la palabra, con Manuel Suárez Soto. Lorca, restaurante español. Acogedor, exquisito, sorprendente. Disfrute de nuestros suculentos desayunos mexicanos. 150 tapas de auténticos platillos españoles. Y una gran selección de vinos de la región. Lorca, la casa de la paella negra. Calle Brasil, 8630, Colonia Cacho. Teléfono 634-0366. Lorca, el mejor restaurante español. Imprenta Internacional, innovación, calidad, tiempo de entrega. Ofrecemos los mejores servicios de impresión en tarjetas de presentación, póster, invitaciones, menús, boletos, facturas, sellos de goma. Contáctanos en la avenida 20 de noviembre, número 12580. Teléfono 664-681-3443. Correo electrónico imprentainternacional@gmail.com. Recuerda, si de impresión se trata, hazlo ahora mismo con Imprenta Internacional. ¡Cumplimos! Más de 10,000 antorchistas nos reunimos en la Plaza Oasis para festejar 10 años de trabajo y lucha en favor de las familias de Tijuana. Tú fuiste parte de esta gran concentración. Contigo seguiremos construyendo la organización de los pobres que México necesita. Movimiento Antorchista, transforma Baja California. ¡Súmate! Más información en www.antorchacampesina.org.mx. Extreme Results. Mejora tu salud. Aquí se obtienen resultados. Llena tu cuerpo de energía. Ven y conoce nuestra nueva ubicación en Avenida Quintana Roo, 1781. Disfruta de una vida sana. Tonifica y desarrolla tus músculos. Reduce el estrés. Aprende a llevar una dieta balanceada en Gimnasio Extreme Results. Entérese de manera oportuna y profesional de los acontecimientos en el mundo, el país y en Baja California en La Pura Verdad, un programa de análisis político, económico y social con la experiencia y conocimiento del abogado y economista Odilar Moreno Grijalva, de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche y los sábados de 7 a 8 de la mañana, por Canal 87 de Easy y por radio a través de la tremenda 1030 AM. Ayuda legal. Ya estamos de regreso. Bueno, estamos hablando del contrato de compraventa de bienes inmuebles y déjenme comentarles una pequeña guía de qué es lo que debemos de hacer para que el contrato de compraventa de un bien inmueble, que es muy importante porque es el patrimonio familiar, lo hagamos correctamente. ¿Sí? Existen expertos inmobiliarios o abogados de su confianza para que puedan ustedes ir con ellos, plantearles que quieren comprar un bien inmueble, ya sea que ellos mismos lo asesoren, el agente inmobiliario, o bien si ya tienen ustedes visto con alguien la compraventa de un bien inmueble, pues que se asesoren con un abogado para que cumplan con las formalidades. ¿Sí? El tema de los bienes inmuebles, la ley nos obliga a que se den una serie de formalidades y esto es para que ustedes tengan una seguridad jurídica y para que además su patrimonio esté bien respaldado, ¿no? Lo primero que debemos de hacer y de cuidar
es que una vez que tengamos ya visto al inicio de una transacción de compraventa de un bien inmueble, que las partes que estén interesadas acuerdan una oferta y aceptan la compra de una propiedad, entonces que se haga un contrato de promesa de compraventa. En este contrato de promesa de compraventa, pues lo que se va a señalar con mucha precisión, primero que sea por escrito, después que las partes tengan lo que ya mencionamos, la capacidad legal para contratar, que verifiquemos nosotros, quien va a firmar tiene la capacidad legal, que este contrato incluya las principales características del contrato de compraventa que posteriormente se firmarán, y que se dé un periodo. ¿Para qué un contrato de promesa de compraventa? Para que ustedes tengan tiempo, primero para cumplir con todos los requisitos legales, y segundo para que ustedes se cercioren de que cumpla con todos los aspectos de tipo legal. Es decir, lo que hace un rato comentaba el licenciado Suárez acerca de verificar que quien lo va a vender tenga la posibilidad legal de hacerlo, que sea el dueño o que tenga un poder, que veamos nosotros en el registro público que no tenga gravámenes. Esto es muy importante, que ese bien inmueble no vaya a estar embargado, que ese bien inmueble no tenga, que no esté hipotecado, que nosotros podamos verificar que no tenga adeudos de impuestos, que no deba agua, que no deba predial, es decir, que no tenga una serie de gravámenes. Para eso este contrato de promesa de compraventa, revisan todo y le dicen si se cumplen todos estos aspectos, que no debes nada de impuesto, que el bien inmueble está perfectamente libre de cualquier tipo de gravamen, entonces sí, ya vamos a llevar a cabo la operación de compraventa, te voy a pagar tanto, si va a ser en una sola exhibición o si va a ser en varios pagos, ¿no? Entonces ahí es donde se hace después este estudio de las condiciones del bien inmueble, de poder sacar las medidas y colindancias, hacer un levantamiento topográfico, porque muchas veces, oye, es que el terreno llega de esta esquina hasta acá, y al paso del tiempo se dan cuenta que efectivamente, como no se hizo ningún levantamiento topográfico o no se hizo un avalúo, entonces no se sabe ni siquiera cuáles son las medidas y colindancias. Por eso es importante llevar a cabo todos estos pasos. Para ir con el notario nos va a pedir todos estos documentos. A ver si el licenciado Suárez nos puede ayudar para decirnos cuáles son esos documentos que normalmente el notario nos va a pedir para poder llevar a cabo, a tirar la escritura. Sí, con mucho gusto. Debemos empezar primero por un certificado de libertad de gravámenes del registro público, es decir, ir a la oficina del registro público, proporcionar los datos del bien inmueble. El registro público cobra unos derechos por extender un documento en el que determina si esa propiedad se encuentra grabada, es decir, si tiene una hipoteca, si tiene un embargo. Muy bien, el certificado de libertad de gravámenes, que es uno de ellos. Ese es uno de ellos. El segundo documento importante a obtener es un certificado de libertad de gravámenes fiscal, es decir, lo que tú comentabas, que no se deba predial, que no se deba agua, que no se deban derechos de alcantarillado o de pavimentación, que muchas veces surgen. Que muchas veces se deben o surgen, ¿no? Ese es el certificado no adeudo fiscal. No adeudo fiscal, principalmente es ese documento. Yo en lo particular también recomiendo en ocasiones, si es una casa habitación o una bodega y dependiendo del tiempo que tengan, acudir en este caso a la Comisión Federal de Electricidad para que se determine también si no tiene algún tipo de adeudo o de convenio, porque en mi experiencia me ha tocado que en ocasiones las personas compran bienes inmuebles y resulta que vienen arrastrando convenios de pago de electricidad muy altos y que se encuentran con la sorpresa de que les cortan la luz porque no se terminó de pagar ese convenio. Creo que básicamente son los documentos que en esencia se deben de cerciorar. Bueno, el otro documento importante, sí, efectivamente, como tú lo mencionas, debe ser un deslinde catastral. Un deslinde catastral. Sí, para que podamos determinar exactamente si yo voy a comprar un terreno con ciertas medidas, colindancias y superficie, pues que efectivamente un experto me puede decir, el terreno que tú vas a comprar por ese precio efectivamente tiene esas medidas, esas colindancias. Suele pasar que sobre todo si pasan muchos años, los bienes inmuebles o se hacen más grandes porque pues la misma evolución de la tierra, sobre todo si son terrenos baldíos, pues permite que se vuelvan más grandes porque no están debidamente delimitados los terrenos que son aledaños, o al revés,
porque pasó una calle, porque hubo construcciones y resulta porque que el vecino se recorrió un poco, ¿no? Sí. El vecino se recorrió un poco. Se recorrió y el terreno ya no es con la medida que hace. Ya no es la medida que viene en el documento con el cual el vendedor acredita que es el propietario. Una vez obtenidos esos documentos, tenemos casi el 100% de la certeza que con ese bien inmueble no vamos a tener ningún problema y que debemos estar seguros que podemos comprar el bien inmueble. Actualmente, lo decía hace rato que tuvimos la llamada de este señor Juárez, sí es importante que se verifique la identidad del vendedor. Sería muy sano, recomendable, que pudieran ver dos identificaciones oficiales. Una puede ser el IFE, que es un documento oficial. La segunda identificación pues podría ser una licencia, un pasaporte, la credencial del INSEN o algún otro documento que pudiera ser expedido por algún tipo de autoridad. En el caso de los hombres, pues la cartilla el pasaporte, la cartilla del servicio militar. Sí, hoy en día sí hay bastantes documentos. Entonces, para recapitular, estos son los aspectos más importantes. Primero, le recomendamos firmar un contrato de promesa de compraventa para que ahí especifiquen muy bien los tiempos y los requisitos. El comprador le debe de decir al vendedor: oye, pues yo necesito revisar en el registro público de la propiedad que no tenga gravámenes esta propiedad, que no vaya a estar hipotecada, ni embargada, ni gravada. Oye, yo necesito también verificar que no tengas adeudos de tipo fiscal, como los que ya mencionaba. No debas agua, pavimentación, predial, ni nada de ello. Oye, necesitamos un deslinde catastral para que me diga el predio desde dónde hasta dónde, y que además ahí pongan, como dicen luego los ingenieros, las mojoneras, ¿no? Que son esas varillas que muchas veces ponen en la esquina. Mira, el predio llega de esta esquina hasta aquel punto, y a este punto, y a este punto. Entonces ya tengo bien delimitado cuál es el bien inmueble, o la casa o el terreno. El avalúo, que es muy importante porque además es un requisito que nos va a pedir el notario para poder ver el precio en el cual se va a llevar a cabo la transacción. Es importante mencionarles que en el caso particular de Baja California nos pide que todas las operaciones de bienes inmuebles tienen que ser a través de un notario. ¿Sí? Esa es una formalidad. Muchas veces se llevan a cabo contratos privados de compra-venta y nosotros, el comprador, se encuentra en una incertidumbre jurídica porque no hay nada inscrito en el registro público de la propiedad. Porque si mañana viene un tercero y dice: oye, espérame, es que ese bien inmueble yo lo tengo hipotecado, yo seguí un juicio en un juzgado, ya vengo y aquí esta propiedad es mía, ¿no? Si nosotros no llevamos a cabo la formalidad de hacerlo ante un notario y posteriormente, después de la operación, inscribirla en el registro público, y hay jurisprudencia incluso de la Suprema Corte de Justicia que dice que si no hay una inscripción en el registro público, luego entonces no surte efectos frente a terceros y podemos vernos en una situación muy complicada, incluso hasta de perder dinero por no haber cumplido con lo que dice la ley. Por eso es muy importante reiterarles que estos son los pasos a seguir para que se pueda hacer una compraventa de un bien inmueble de forma segura, para que ustedes tengan su patrimonio, certeza acerca de su patrimonio. Porque imagínense, si no hacemos estos pasos, y como hace un rato nos mencionaba el señor Juárez, la posibilidad de que incluso haya alguna situación de esta naturaleza, de un fraude, entonces nos encontramos en una situación más complicada, ¿no? Entonces, esa es la recomendación en términos generales. Hay algunos otros aspectos que también es importante mencionarlo, ¿sí? Hoy en día existe, déjenme sacarlo aquí para decirles exactamente el nombre de la ley porque es un poco largo. Dice: en el 2013 entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado. Entonces, esta ley, que ya en el año 2014, en el año 2015 salen reglamentos respecto a ello, en síntesis lo que dice es que ya no se pueden llevar a cabo operaciones en efectivo, ¿sí? Años atrás era muy común que luego la gente guardaba su dinero y luego compraba un bien inmueble en efectivo. Hoy en día la ley ya no lo permite, da algunos montos, que estamos hablando, si mal no estoy, alrededor de 500,000 pesos máximo, para poder llevar a cabo una operación en efectivo. Sin embargo, el notario tendrá que registrarlo y tendrá que dar aviso
a la unidad de inteligencia financiera, que así se llama, del SAT, de la Secretaría de Hacienda, para decirle que se está llevando a cabo esta operación. Pero no puede una operación mayor, incluso el notario se va a negar a hacer la operación porque tendrá que hacerse a través de un instrumento bancario, cheque certificado o bien una transferencia electrónica. Este es un tema muy importante que deben de estar al tanto tanto compradores como vendedores. Y luego vamos a hablar también de lo que dice la ley del impuesto sobre la renta, porque también tiene que ver con tema de pago de impuestos. Pero este tema y algunos otros más que aquí tenemos con ustedes los veremos después de la pausa. Estamos en su programa Ayuda Legal, viendo el tema de compraventa de bienes inmuebles. Vamos a una pausa y regresamos en unos momentos. Están abiertos los micrófonos para que usted nos pueda llamar. Los teléfonos aquí en el estudio ya los tiene ahí en pantalla, el 344-1030 o bien el 01800-263-1030. Vamos a una pausa y regresamos en unos momentos. Ayuda Legal. En un momento regresamos. Mujeres al poder. Bosdet Decoración, desde 1970 ha embellecido los hogares de Tijuana. Usted encontrará lo que necesita para su entorno residencial, comercial y hotelero. Alfombras, cortinas, papel tapiz, persianas, pisos laminados y diseño de interiores. Bosdet Decoración, garantía, confianza y tradición. Llámenos al teléfono 683-6000 o visítanos en Vía Rápida Oriente, número 39, Zona Río, a un costado de Canaco. Bosdet Decoración. Piensa global, actúa local. Para tu comodidad, contamos con 5 sucursales cerca de ti. En Tijuana, en el centro, estamos en Pio Pico número 1751, entre 9 y 10, a una cuadra de Telnor. Teléfono 685-9764. Visítanos en cualquiera de nuestras 5 sucursales a tu servicio. ¿Te llueven las deudas? ¿Estás en buró y los bancos no te prestan? No te preocupes, PrestiQuick te presta. Si tienes una propiedad, PrestiQuick te presta. Aprobación en 24 horas y sin penalidad por pronto pago. Recuerda, 684-7942, 684-7942. PrestiQuick te presta. Somos tu mejor solución. En caso de un accidente, ni te alarmes, ni te enojes, mantén la calma, no te preocupes, tranquilo, ya que gracias a la experiencia y confianza que brinda desde 1965 Autoservicio El Indio, se ha distinguido por su excelente servicio, la calidad en los trabajos y los mejores precios, para que estés tranquilo. Autoservicio El Indio, Avenida Negrete 1151, zona centro frente a Correos, y Avenida Allende 7371, Colonia Independencia en Tijuana. Autoservicio El Indio, más de 45 años nos respaldan. No se pierda Política y Políticos, el programa donde se habla de la política actual en México. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Con Don Arturo Geraldo y Esperanza Íñiguez. Política y Políticos a través de Primer Sistema de Noticias y La Tremenda 1030 AM. Ayuda Legal. Ya estamos de regreso. Estamos de regreso y tenemos en la línea a la señora Alicia Espinosa. Señora Espinosa, ¿cómo está? Muy buenas tardes, a sus órdenes. Bien, bien, gracias. Sí, le hice una pregunta. Sí, a sus órdenes, señora Espinosa. Quiero dejarle mi casa, a 2 de mis hijos, pero no sé si me han dicho que tienen que firmar los otros para que se pueda.
no sé qué puede hacer. ¿La casa está a nombre suyo, señora Espinosa? No, era de está a nombre de mi esposo, pero es de Infonavit. Es como dicen, familiar, pues. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tuviera que hacer para dejársela a ellos dos, nada más? Pero a ver, déjeme entender, ¿la casa está a nombre de su esposo? Sí, nada más al último donde en las escrituras está mi foto y la de mis hijos que tenía en ese entonces. Ok, pero ¿y usted cómo está casado? ¿Por bienes mancomunados, por separación de bienes? No, por bienes mancomunados, pero yo quiero saber si se puede dejar así, porque digo, se murió mi esposo, pues la casa se supone que es mía. Muy bien, ya entendí. Entonces su esposo falleció, el bien inmueble está a nombre de su esposo todavía. Sí, el recibo del agua llega a nombre de él. ¿Y el recibo de la luz no? De la luz lo puse a mi nombre. Oiga, señora, ¿y no dejó él ni testamento? No, es que él se enfermó y ya no pudo hablar ni nada. Entonces no precavimos eso, pues. Sí, ¿y hace cuánto que falleció su esposo, señora Espinosa? 20 años ya. ¿20 años ya? Sí. Muy bien. ¿Y usted ha estado viviendo en esta casa durante todo este tiempo? Sí. Inclusive la agrandamos. Mire, por disposición legal, al fallecer él, y si no dejó un testamento, bueno, pues el 50% que es de él y el 50% es suyo, porque estaban casados bajo un régimen de sociedad conyugal. Sí. Del 50% que es de él, al fallecer pasa el 50% a su esposa y el 50% a sus hijos. Y ella con un pedacito más también. Es decir, ¿cuántos hijos tiene? Son 6. Eran 7, pero falleció uno. Son 6. Son 6. Y usted serían 7. Sería el 50% es de usted y el 50% se divide en 7 partes. En 6, sí. Ya, sin 7. Porque... Mire, yo lo que le recomiendo, señora Espinosa, independientemente hay que ver su caso con detenimiento. Si nos llama y nosotros le damos la asesoría completa acerca de su caso, pero de entrada yo le diría que usted haga su testamento y se lo deje a sus hijos. Usted tiene la posesión sobre la casa y tiene la propiedad también sobre una parte muy importante, de cerca del 75%. Sin embargo, yo sí le pediría, si nos puede usted llamar al 638-4434, en este momento si nos llama, hacemos una cita y con mucho gusto le decimos de qué manera puede usted dejarle la propiedad a sus hijos. Ok, pero nada más se lo quiero dejar a los dos. En efecto, así como usted nos está diciendo. Porque los otros tienen casa. Sí. Entonces, no necesitan. Sí, con mucho gusto, si nos llama, le ayudamos para que así sea, señora Espinosa. ¿Me deja apuntar el porque no lo retengo? Sí. Ya soy una persona mayor y ya no, mi mente ya no es muy buena. Mire, ahorita aquí en la línea se va a quedar Karen y Karen le va a dar el teléfono, no cuelgue, por favor. Sí, yo estoy a sus órdenes, señora Espinosa. Ahorita Karen le va a dar el teléfono y el domicilio y todo para que usted nos pueda visitar. Muchas gracias por hablar y estamos a sus órdenes. Sí, me gustaría mejor ir para allá con ustedes. Perfecto. Para que en persona me dijeran. Me dicen que están en la calle 8, ¿verdad? Así es, calle Octava, número 1818. Casi esquina con Constitución, y no cuelgue porque ahorita Karen le va a pasar todos los datos. Está bien. Entonces, muy buena tarde, señora Espinosa. Gracias por hablar. Sí, tenemos en la línea también al señor Alberto Soto. A sus órdenes, señor Soto. Bueno. Muy buenas tardes. A sus órdenes, señor Soto. Sí. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Yo recibí por medio de un testamento una propiedad.
esa misma propiedad quiero heredársele a 2 hijos. ¿Sí? Entonces, ya salió la radicación a mi nombre. Entonces, tengo que ir ante un notario para hacer el testamento, pero yo no quiero escriturar, quiero que ellos escrituren para que salga a su nombre. Sí, ¿está correcto? Usted lo heredó, hizo la radicación, pero no llevó a cabo la escrituración a nombre suyo. No, porque definitivamente quiero heredarlos a ellos, a los 2. Ok. Mire, lo más conveniente, señor Soto, es que usted escriture. Como esa herencia no le toca pagar, es mínimo lo que se paga, realmente son los gastos de la propia notaría. Eso es lo más conveniente, que usted lo escriture a nombre suyo y al mismo tiempo haga su testamento y se lo deje. O ahorita el mes de septiembre es el mes del testamento. Entonces están todos los notarios, están con precios muy bajos para que usted pueda llevar a cabo su testamento, señor Soto. Sí, muy bien. Entonces, pero más sin embargo sí quisiera ir a su despacho con la finalidad de presentar los documentos y a ver si me hace falta algo, vaya a ir con el notario a la segura. Claro que sí, cuente con nosotros, señor Soto, igual si nos llama al 638-4434 o acude con nosotros ahí en la calle Octava, número 1818, tráigase los documentos y con mucho gusto nosotros ahí los revisamos, le decimos qué le falta, incluso lo acompañamos con el notario que usted considere y si no tiene le recomendamos alguno, pero sí aproveche que este es el mes del testamento para que pueda dejar muy bien sólido esta propiedad que tiene y se lo deje a los hijos que nos comenten. Muy bien. Entonces, voy a hacer mi cita a este número telefónico que me acaba de proporcionar para asistir con ustedes y ya que me dé las indicaciones correctas. Claro que sí, cuente con nosotros, señor Soto, y gracias por hablar. Muy buena tarde. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Pues estos temas, licenciado, que la gente luego sabe. Fíjense que aquí hay un par de temas que queremos comentar también con ustedes y uno que tiene que ver con el tema de los impuestos. Cuando se lleva a cabo una propiedad, hay algunas fórmulas un poco complicadas que ya es el notario el que las saca, ¿no? Pero en términos generales, decirles que los impuestos que se pagan es el impuesto sobre la renta, que es sobre la ganancia que se obtenga, y esta se saca entre lo que nos haya costado una propiedad y lo que vayamos a venderla. ¿Sí? Es decir, si nosotros la compramos en $1,000,000 de pesos y la vamos a vender en $1,300,000, pues nuestra utilidad son $300,000. Ya después el notario saca la fórmula de cuántos años, desde hace cuántos años que la compraste, para sacar el tema de cuánto se devaluó la construcción y de cuánto se revaluó el terreno. Entonces después acá hay una fórmula y nos dice cuánto es lo que hay que pagar de impuestos. Sin embargo, hay algo que también es importante mencionarles, porque muchas veces, Enrique, la gente como no lo sabe, no prevé nada. Si es su casa, si es la casa en la que ustedes han vivido y la van a vender, la ley de impuesto sobre la renta contempla una excepción, no hay que pagar impuestos. Incluso si una propiedad por encima de los 3,5 millones de pesos. Pero para eso hay que acreditar que uno es el que vive en la propiedad. Y nos hemos encontrado gente que viene con nosotros y nos dice, oiga, es que voy a vender mi casa. Oiga, pues fíjese que ¿usted vive ahí? Sí, vivo ahí. Bueno, pues hay que hacer los trámites con la notaría y usted no va a pagar impuestos porque ha vivido ahí, porque fíjese que la ley del impuesto sobre la renta contempla esta excepción. Y los recibos están a nombre suyo. No están a nombre mío, no están a nombre de un hijo, de una hija o de mi esposo que ya falleció. Entonces cuando le decimos, oiga, es que usted tiene que acreditar que vive ahí a través de una serie de recibos. Entonces si alguien tiene contemplado el día de mañana vender su propiedad, pues es conveniente que los recibos aparezcan a nombre suyo, porque eso le va a dar la posibilidad de que el día de mañana que la venda, pues no pague impuestos, en razón de que la ley permite que a los propietarios, al momento de vender su propiedad, pues no cubran estos impuestos, que esto es importante mencionarlo, ¿no? Sí, lamentablemente, insisto, es importante que la gente que quiere realizar este tipo de operaciones pues se acerque con un profesional inmobiliario, un asesor inmobiliario o un abogado
que esté obviamente el abogado especializado en bienes inmuebles y los impuestos, precisamente para que no vaya a perder un poquito más de dinero o deje de ganar más la persona que va a vender. Sobre todo cuando son personas pues mayores que ya lo que quieren es disfrutar un poquito más de la vida, tener una propiedad más grande, comprar una más pequeña y les queda algo para pues seguir disfrutando de esta vida. Así es, pero ese es un tema importante porque ahí hay una excepción al tema del pago del impuesto sobre la renta en caso de que se trate de nuestra propiedad y por una sola ocasión, por supuesto. Si es nuestra propiedad, la vamos a vender, ahí hemos vivido durante muchos años, entonces no hay necesidad, pero para ello hay que acreditar que uno vive ahí y los recibos a nombre de uno son importantes. Otro aspecto que también es muy relevante mencionarlo, hace un momento lo comentamos con el licenciado Enrique Suárez, el tema de la ley de extinción de dominio. Enrique. Fíjate que es un tema muy trascendental y muy importante que me parece que la gente lo desconoce. Y es muy importante y aprovechamos este tiempo para poderle hacer del conocimiento a las personas lo importante que es verificar a quién le presto mi casa, a quién le rento mi casa, a quién introduzco a mi casa. Esta ley de extinción de dominio lo que busca es evitar que los propietarios de los inmuebles no se vean inmiscuidos en la comisión de delitos de carácter federal, secuestro, acopio de armas, droga, porque se ha dado mucho que hay gente que compra bienes inmuebles y lo hace con toda la intención precisamente pues de cometer ese tipo de ilícitos, o de gente que incluso se ve sorprendida porque se encuentran con la suerte de que hay una persona que les va a rentar la casa y les va a pagar por adelantado un año, pero esa casa o ese inmueble o esa bodega pues la utilizan precisamente para pues cometer este tipo de ilícitos. Luego entonces, partiendo de la buena fe, la gente tiene ahora que acreditar que no tenía conocimiento, que no sabía con qué gente estaba tratando y que obviamente no son responsables de los delitos que se cometieron dentro de ese bien inmueble. ¿Qué busca con esto el gobierno? Que la gente que efectivamente sí estaba involucrada y que sí estaba inmiscuida, pues tenga como penalidad la pérdida de su propiedad, porque se prestó precisamente para que se cometieran todos ese tipo de ilícitos que pena la ley, ¿no? Lamentablemente hay gente que sí es sorprendida, pero también es muy cierto que hay gente que sí está coludida. Así es. Esto es importante porque esta ley, que también es reciente, así como la del lavado de dinero que mencionamos hace un momento, las últimas reformas del 2016, es una ley reglamentaria del artículo 22 de la Constitución. Se reformó la Constitución mexicana para poder el Estado mexicano quedarse, en términos más llanos, el quedarse con las propiedades, con los bienes muebles e inmuebles que estén involucrados, vinculados, que se hayan utilizado para cometer ilícitos. Por ello, como lo mencionaba el licenciado Enrique Suárez, hay que tener mucho cuidado a quién nosotros le prestamos la propiedad, un contrato de comodato, un contrato de arrendamiento, incluso un contrato de compraventa con reserva de dominio, pero todavía no nos están pagando la propiedad, pero ellos ya se fueron a vivir ahí, y si ellos cometen algún ilícito, utilizan la propiedad, nosotros podemos tener incluso la consecuencia de perder la propiedad. Por ello, tener mucho cuidado, hacerlo con todos los aspectos legales, frente a un notario, cuando se trate de este tipo de contratos, de promesa de compraventa o de compraventa a plazos, que mucha gente así lo hace, y con reserva de dominio dice, bueno, pues sí, tú la usas, pero todavía no hacemos el cambio en el registro público de la propiedad hasta que me termines de pagar. Entonces, tener mucho cuidado con quién llevamos a cabo una operación, porque esta ley lo que hace es que le da la facultad, como lo dice aquí la propia ley, dice que la acción de extinción de dominio es de carácter real, de contenido patrimonial, y procederá sobre cualquier bien, independientemente de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido. Entonces, tener cuidado respecto a ello, porque si se ven involucrados en una propiedad, hay actos ilícitos, entonces podemos perder la propiedad. Es muy correcto. Y fíjate que otra cosa importante, antes de que se nos pase, Luis Javier, mucha gente tiene sus títulos de propiedad, que no es otra cosa que un contrato privado de compraventa. Y ahorita que tocamos el tema de extinción de dominio, pues imaginémonos que en una de esas, la persona que vendió en aquel entonces, con un contrato privado de compraventa,
que el verdadero dueño no aparece en el registro público y se ve inmiscuido en algún ilícito el que aparece como propietario en el registro público. La persona que compró y que es el verdadero dueño, por no terminar de formalizar lo que veníamos comentando en una escritura, que se inscriba en el registro público, pues se puede ver no solamente que pierda la propiedad, sino inmiscuido en un problema de carácter penal, que además ya no va a estar en riesgo su propiedad, su patrimonio, sino incluso su propia libertad, lo cual sí sería muy bueno que pudieran acercarse al módulo todas aquellas personas que tienen contratos privados de compraventa de muchos años. Actualmente hay el mecanismo legal para que ese contrato simple de compraventa pues pueda tener una fe pública a través de los mecanismos legales que se tienen en la ley, obviamente a través de los tribunales, para que esas personas que verdaderamente compraron hace muchos años de buena fe en un simple contrato privado de compraventa, pues puedan tener un documento más formal que acredite que efectivamente son los propietarios. Y evitarse muchos problemas, Enrique, porque fíjate, ahorita se me viene a la cabeza con relación a esto un par de casos que conozco, que han venido a solicitarnos el apoyo y que estamos viendo la manera de ayudarles. Y fíjate nada más las consecuencias. Una persona vende una propiedad hace 25 años. Quien la compró nunca ha hecho el cambio de propietario. Exacto. Porque no llevó a cabo la formalidad de la que estamos hablando. Entonces, esta persona dice, yo vendí hace 25 años, yo ya no vivo ahí. Y resulta que después fueron a solicitar su visa y se la negaron y le dijeron que no, porque en el domicilio aquel que aparece a nombre de él hubo una serie de actos de tipo de crimen organizado. Entonces le dije, oiga, pero es que yo ya no vivo ahí desde hace muchos años. Pues sí, pero usted sigue apareciendo como propietario de ese bien inmueble y ese bien inmueble es el que está registrado aquí con esas personas. Entonces podemos vernos involucrados en una serie de problemas de tipo legal. Por ello es muy importante que lo hagamos con la formalidad frente a un notario, siguiendo con los requisitos que menciona la ley. Rápidamente, antes de irnos, aquí está la jurisprudencia. Esta jurisprudencia es muy importante, dice así: si no está inscrito en el registro público de la propiedad, el documento de fecha cierta en que conste este contrato es ineficaz para obtener la protección federal contra actos de autoridad. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no vamos y registramos en el registro público, valga la redundancia, esta propiedad, entonces el día de mañana no podremos ampararnos ni podremos hacer nada porque no ha surtido efectos frente a terceros y para la ley y el registro público nosotros aún no somos los propietarios. Yo les agradezco mucho por habernos acompañado esta tarde, desearles a todos que pasen unas felices fiestas patrias. Cualquier duda saben que pueden comunicarse con nosotros al módulo de asesoría jurídica al 638-4434 y agradecerle mucho al licenciado Enrique Suárez por haber estado con nosotros. Al contrario, un placer y un honor como siempre. Muchas gracias. Pues ya saben que esto fue Ayuda Legal, su servidor Javier Algorri, que estamos al servicio de la comunidad. Muchísimas gracias, provecho y muy buena tarde. Ayuda Legal, a la defensa de la comunidad.